Comenzamos los elementos que tienen que ver con el desarrollo. Ahora ya sí empezamos directamente a hacer el código de la página, después de haber visto el diseño. Te recuerdo que para esta sección es muy importante que manejes HTML, CSS y JavaScript, entre otras tecnologías, así que te recomiendo este libro para que aprendas más. En la descripción del vídeo estará el enlace. Bueno, pues el primero de los elementos de la parte de desarrollo es los estándares web y la accesibilidad que va a tener tu sitio web. ¿Qué significa esto? Antes de comenzar a desarrollar tienes que elegir qué vas a utilizar para tu página. En cuanto a los estándares web, lo más normal es recurrir a lo que da la W3C, que es, digamos, pues la entidad que suele regular cómo tienen que ser los lenguajes, las etiquetas correctas para según qué tecnología utilices. Así que antes de empezar tienes que decidir cómo vas a hacer tu página. ¿Utilizarás HTML o XHTML? Lo normal para la parte de estilos es el CSS y para la zona de la programación JavaScript, pero ahí tú tienes que elegir cuál van a ser los estándares web a los que tú te vas a someter y con los que tendrás que cumplir para que tu página tenga las condiciones idóneas, el funcionamiento sea el correcto, el recomendable y también para que sea bien reconocida en cuanto a los buscadores. En cuanto a la accesibilidad tienes que cumplir tres cosas principales. Una, la usabilidad. Dos, la interoperabilidad. Y tres, la robustez. Esto significa, en cuanto a la usabilidad, pues que el diseño que vais a hacer, ya regulado por los steps que has hecho anteriormente, permitan que el usuario se pueda mover bien por la página y todo esté accesible. La interoperabilidad tiene que ver con la habilidad o la calidad de la comunicación de datos que vaya a tener tu sitio web. Tienes que entender que si vas a tener una base de datos y el usuario va a poder interactuar metiendo sus datos, registros, rellenando algún tipo de formulario, haciendo búsquedas, ese tipo de cosas, pues la comunicación que vaya a haber entre todos los sistemas que tu página tenga sea bueno. Y esto tienes que hacerlo ahora, porque después vamos a ver en siguientes pasos el desarrollo de la base de datos, pero antes de poder hacer la base de datos, pues eso tienes que haberlo previsto. Y en cuanto a la robustez, pues que el sitio no se quede colgado, que no se rompa con algo sencillo o con algún suceso lógico que vaya a haber. Tienes que prever errores de usuario, tienes que entender que no todos los que van a utilizar tu página saben utilizarla, así que tú eso tienes que tenerlo en cuenta para guiar los pasos de las secuencias que vaya a tener un usuario, que no les permitas hacer una cosa si antes no te han dado algún dato que necesitas. En fin, tú tienes que guiar el desarrollo web de forma que el usuario sea fácil, le sea sencillo y que no dé lugar a errores. Eso tienes que hacerlo ahora. El siguiente paso del diseño web, el siguiente elemento son los frameworks.